libro de Santiago, capítulo 4, versos 2 y 3, en la Nueva Versión Internacional, dice así: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Hoy presentamos: somos colaboradores suyos. Queridos auditores, ayer vimos que Dios quiere que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Estas son súplicas con acciones de gracias. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y estemos siempre en contacto en oración. Eso es tener comunión con la vida divina. En Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3, en la versión Reina Valera, encontramos una advertencia. Dice: codiciáis y no tenéis. Qué fuerte es esto, ¿no? Matáis y ardéis de envidia. Aquí es más fuerte. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Espero que todos podamos comprender esto. Ayer vimos claramente que el apóstol Juan nos motivaba a que teníamos que pedir con oración y ruego. Pero, ¿por qué no tenéis nada? Claro, es porque no pedís. Así que una de las cosas en que fallamos es simplemente porque no pedimos en oración. Y ahora hay algo más en el versículo 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Miren, un problema es no pedir, y el segundo problema es pedir mal. ¿Qué es pedir mal? Pues es pedir para gastarlo en nuestros placeres. No es pedir conforme a la voluntad de Dios. Aquí dice: pedís y no recibís. Claro, si no recibes, entonces te endeudas y ahí terminas pagando en cuotas. Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, amada iglesia, el apóstol Juan realmente quiere ayudarnos en nuestra comunión divina. Él dice: si pides conforme a la voluntad de Dios, Dios lo hará. Díganme ustedes, ¿quieren tener esta experiencia o no? Yo quiero. Espero que todos digan que sí. Bueno, no me respondan a mí, respondan al Señor. Den la respuesta a nuestro Dios. ¿Ustedes saben cuál es el gran problema en nuestras vidas? Pues es que leemos versículos en la Biblia que nos hablan de muchas promesas. Y lo que pasa es que nosotros no reaccionamos como debe ser a ellas, siendo que deberíamos reaccionar de inmediato. Tenemos que ser sinceros. Si algo no está funcionando, si no tenemos una respuesta, pues averigüemos por qué es. Mas la pregunta es: ¿yo quiero tener esta experiencia o no quiero? ¿Quiero entrar en oración a Dios o no? Queridos auditores, muchas veces simplemente vamos y pedimos. No le contamos a Dios a menudo sobre nuestros conflictos. No le contamos a Dios a menudo sobre nuestras derrotas. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Solo pensamos que la promesa no está funcionando. Decimos: es una promesa que Él prometió y dijo que funcionaría, pero a mí no me está sucediendo nada de eso.
nosotros debemos ser sinceros, sinceros delante de Dios y también objetivos en la oración con el Señor. Dios quiere que tengamos comunión con Él y por esa comunión con Él llegamos a conocerlo a través de su palabra. La semana pasada vimos que si amamos a Dios, también amamos su palabra, ¿no es verdad? Si amas a Dios, guardas los mandamientos de Dios, y es a través de la palabra de Dios que conocemos su voluntad. Ahí conoces lo que Dios quiere. Y Dios quiere que conozcamos su voluntad a través de su palabra. Ahora dígame, si esto no es importante, pues esto es muy importante. Dios quiere que oremos para que su voluntad se cumpla, sea puesta en acción aquí en la tierra. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 7, dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. ¿No les gusta este versículo? Es maravilloso. Este es el mismo principio que vimos y que mencionó el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5, ¿no es verdad? El Señor Jesús dijo: permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si yo permanezco en el Señor y la palabra del Señor permanece en mí, yo voy a pedir. Él dice: pueden pedir lo que quieran, pero yo voy a pedir según cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y esto ocurre porque vivo en la comunión con Dios y conozco su voluntad, y así lo que pida se cumplirá. Eso es porque vivo en la comunión con Dios. ¿Cómo es que deseamos que el Señor vuelva y queremos irnos con Él y vivir con Él para siempre, si aquí no logramos tener tal experiencia de comunión con Dios? Debemos permanecer, queridos santos. Permanecer en el Señor es vivir en Él día tras día. Y entonces, ¿qué sucede cuando vivimos en Él día tras día? Lo conocemos, tenemos comunión con Él y algo va a suceder. Y es que conoceremos cada vez más su voluntad y su voluntad se convertirá en nuestra voluntad. Mi voluntad y la voluntad del Señor se acercarán y así su voluntad será ejecutada en la tierra. Muchos a veces preguntan: si es la voluntad de Dios, ¿por qué Él no la hace? Él es Dios, puede hacerlo, claro. ¿Por qué Él espera de nuestras oraciones para que se haga su voluntad? Pues la respuesta es fácil. Está en su palabra. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 dice, la primera parte del versículo: porque somos colaboradores de Dios. Dios nos escogió para ser sus colaboradores, para su reino, para la edificación de su casa. Él nos escogió para ser parte de Él por la eternidad. Y segunda de Corintios, capítulo 6, verso 1, y nosotros como colaboradores suyos, también los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Aquí dice, nuevamente, colaboradores suyos. ¿Qué significa eso? Es que cuando vivimos en comunión divina, nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios. Hay algunos siervos de Dios que dicen que la agenda del Señor se convierte en nuestra agenda. Eso también es maravilloso y está correcto. La agenda del Señor significa que es en el tiempo del Señor, a la manera del Señor, y cooperamos con Él, y entonces Dios puede
hacerlo. A menudo nos preocupamos por nuestros propios asuntos, ¿no es verdad? Nos preocupamos por nuestra propia voluntad, por las cosas que nos afectan. Generalmente oramos por las cosas que son importantes para nosotros. Y eso está bien, pero Dios quiere que a través de la comunión con Él, las cosas que son importantes para Él se vuelvan también importantes para nosotros. Hay un punto sobre la oración en que creo que a menudo todos fallamos y tenemos que aprender y mejorar mucho. Y es que cuando las cosas son importantes para nosotros, entonces oramos desesperadamente. ¿No es así? Clamamos, rogamos, incluso ayunamos. Nos quedamos allí mucho tiempo orando porque eso es muy importante para nosotros. ¿Y qué pasa con las cosas de Dios? ¿Tenemos esa misma reacción? Creo que la mayoría de las veces no es así. Mas, queridos hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, las cosas que son importantes para Dios deben ser también muy importantes para nosotros. Debemos orar con fervor, con pasión y con todo nuestro corazón por las cosas de Dios, porque somos colaboradores suyos. ¿Qué somos, queridos hermanos? Somos colaboradores suyos. Aleluya.